Él ocupó varios cargos administrativos de nuestra iglesia, como secretario de la División Sudamericana, secretario asociado de la Asociación General, también fue vicepresidente de la División Euroasiática, pero creo que el mayor cargo es que fue el primer rector del SALT, que ahora cumple 30 años. Y ahora el SALT sudamericano es considerado el mayor seminario a nivel mundial en cantidad de alumnos. Así que todo eso lo debemos a esa semilla que germinó y ahora tenemos lo que es nuestro SALT. El pastor Veloso actualmente hace trabajos de asesoría para la Universidad Adventista de Chile. Siempre se ha caracterizado como escritor y quiero aprovechar medio minutito, le voy a robar medio minuto de su presentación, para presentar el bebé, el hijo menor del doctor Veloso, un libro que acaba de ser publicado por Ediciones Universidad Peruana Unión. Es un material que era inédito, con poemas inspiradores, jamás y para siempre. Si alguno tiene interés puede acercarse a cualquier representante de la Universidad Peruana Unión. Así que aquí tenemos la última producción publicada del doctor Mario Veloso. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. El tema del doctor Veloso, el Espíritu Santo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Muchas gracias. En realidad yo ni había visto el libro ese que lo leo. Sí, no lo he visto aún. Pero no vamos a hablar de poesía esta noche. Sin embargo, al comenzar a conversar sobre el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, tengo un sentimiento muy particular. Yo he estudiado ese libro, escribí un libro un comentario que muchos de ustedes ya lo leyeron. Cada vez siento una emoción parecida. Cada vez que me aproximo al libro de los Hechos, me siento como un niño descalzo aproximándose a una inmensa catedral. La catedral del Espíritu. La catedral de las acciones del Espíritu. Sí, contiene también la historia inicial de la Iglesia. Pero es la historia de lo que el Espíritu hizo con la Iglesia. Una historia que no es exclusiva, debe repetirse cada día, en cada iglesia, cada momento, en cada creyente. Por eso, discúlpenme, no podemos analizar el libro de los Hechos académicamente. Tenemos que analizarlo con la reverencia de estar en la presencia misma del Espíritu y con la certeza de que ese Espíritu puede hacer lo mismo otra vez y cada día y siempre. Amén. Con nosotros. Entonces, tenemos que entrar más bien como quien quiere conocer su propia casa, su propio poder. Y es así como espero que nosotros entremos a este estudio. Lucas es un historiador, pero es un historiador inspirado. Él dice que en el primer tratado le dice a Teófilo que hizo una investigación. Y ahora
le vuelve a contar acerca del mismo Cristo. Entonces, el Espíritu Santo condujo a Lucas para elegir los hechos en la investigación que él estaba realizando, y además Lucas fue testigo de todo ese periodo de unos 33 años, vamos a decir que comenzó todo en el año 30 y el libro se escribe por el año 63. Testigo, presenció la obra del Espíritu en la vida de la iglesia. Y esto es lo que está contando. ¿Y qué es lo que cuenta Lucas? ¿Qué es lo que cuenta el Espíritu? Porque si Lucas estaba inspirado por el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que está contando lo que él hizo. Es que nadie puede contar mejor que el mismo Espíritu los hechos del Espíritu. Por eso que nosotros, cuando contamos acerca de Cristo, tenemos que contarlo con la presencia y la asistencia y la dirección del Espíritu. De otro modo, nuestro testimonio resulta demasiado vacío o demasiado formal o muy poco espiritual. Y ustedes saben que si lo espiritual no, si transmitimos las verdades espirituales sin espiritualidad, de algún modo está vacío. Y por eso que el Espíritu tiene que estar presente. Estaba presente en Lucas. Y el Espíritu explica su propia contribución en esta historia que es fantástica. Y comienza diciéndole Lucas a Teófilo que Jesús solo ascendió al cielo después de haber dado mandamientos por medio del Espíritu Santo. Ahí, en el preámbulo del libro, dice: el Espíritu transmitió mandamientos del Señor. Mandamientos como los 10 mandamientos. Mandamientos como el mandamiento del amor. Mandamientos como el mandamiento de la misión. Y repito esto. Como el mandamiento de la misión. Y ya vamos a ver por qué hago la repetición. Cuando Pablo y Bernabé fueron a predicar a Antioquía de Pisidia y los judíos no lo recibieron y se armó una tremenda revuelta porque estaban los judíos instigando, el Señor les dijo a los judíos en medio de ese tumulto: el Señor nos ha mandado, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. El Señor lo había mandado a predicar, por eso él estaba predicando aquí. Y entonces el Espíritu nos presenta aquí, el apóstol, la obra del Espíritu en el poder de la resurrección de Cristo, en el poder del reino de Dios que aparece en sus primeros versículos de Hechos capítulo 1 y en el poder de la promesa. Porque después de padecer la muerte, Jesús se presentó vivo, dice Lucas, a sus discípulos con muchas pruebas indubitables. Se presentó resucitado. Ahí estaba el poder de la resurrección. Y se presentó él mismo. No hay ninguna forma mejor de convencer acerca de la resurrección de alguien que presentándose la misma persona que había muerto, ahora viva. Y no pudieron dudar más los discípulos, y nunca más dudaron. Necesitaremos nosotros que se presente Cristo vivo para que dejemos de hacer un trabajo mediocre cuando lo hacemos mediocre, cuando
para que dejemos de tener una espiritualidad limitada, cuanto es limitada, para que tengamos poco poder cuando el poder es poco. No necesitamos que Cristo venga ahora, tenemos el Espíritu. Y el Espíritu nos va a dar todos los mismos poderes. Cuando iban de camino a Emaús, dice que les explicó las Escrituras para convencerlos. ¿Acaso no tenía que sufrir en Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Claro que tenía que padecerlas. Jesús se presentó durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Y entonces aquí viene el poder del reino, porque el Espíritu es el reino de Dios activo ahora en la iglesia. Todo el poder del reino está en el Espíritu ahora. Así como el poder de la resurrección en la esperanza de la vida eterna está por el Espíritu, el poder del reino, la realidad del reino está por el poder del Espíritu. Y ese poder del reino aparece en los evangelios. Y el poder del reino es una transformación de vida. También está el poder de la promesa en estos textos que estamos conversando. No salgan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, la promesa que ustedes oyeron de mí. ¿Cuándo la oyeron? Cuando en el aposento alto les dijo: ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ahí estaba la promesa. Juan bautizó con agua y espíritu, dice Lucas en Hechos, para arrepentimiento, porque ustedes dentro de pocos días serán bautizados con el Espíritu Santo. Palabras que Lucas registró. Y luego entonces viene este hecho con respecto al poder, con todas sus dimensiones, que en el libro de Hechos no aparece solo como poder en general, sino que aparece poder con un objetivo. Nosotros tenemos que darle mucho más atención a los objetivos que están colocados en todas las cosas que Dios pide. Él no pide nada solo por mandar, para ver si somos obedientes. No, porque Él no nos tienta, Él no tienta a nadie. Él cuando manda no es para producir una tentación ni para descubrir una debilidad, sino que tiene un objetivo presente que es completamente otro, y en este caso, claro, ese objetivo otro es la misión. Para eso está en el libro de los Hechos el poder, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Para eso vino el Espíritu Santo, para que pudieran los apóstoles ejecutar la misión y para que nosotros también estemos en condiciones de ejecutar la misión en este último tiempo. Como en el Antiguo Testamento ya nos dijeron que la lluvia tardía también estaba profetizada, necesitamos el Espíritu. Lo necesitamos de manera inevitable. El Espíritu Santo no colocará en ustedes por la fuerza ninguna capacidad del poder que yo deseo dar para ustedes, parafraseando el contenido extenso de las expresiones del griego que están en el capítulo 1, versículo 8. Porque está implicado allí que es un poder no impuesto,
sino es un poder ofrecido, otorgado, cuando no hay resistencia para recibirlo. Y ustedes saben que la resistencia va desde la indiferencia hasta la oposición rebelde. Y la más dañina de todas ellas no es la oposición rebelde, porque Pablo en su rebeldía total se convirtió por el Espíritu. El peor problema está en la indiferencia, porque parece que los indiferentes nunca nos damos cuenta que estamos en la indiferencia. Y entonces, ¿cómo arrepentirnos si no nos damos cuenta que estamos mal? ¿Cómo pedir auxilio cuando no creemos que hay necesidad de auxilio? Pero el Espíritu Santo nos colocará el poder si nosotros estamos dispuestos a recibirlo. También está implícito, pero ustedes determinan si esa acción generosa del Espíritu queda con ustedes o no. Está implícito eso en el texto. Y si eso era válido para los apóstoles, ¿qué tal para nosotros? Alguno podría decir, nosotros somos mucho más ilustrados, conocemos mucho mejor las Escrituras, y estos días ha sido una fiesta del conocimiento de la Escritura. Gracias a Dios. Es una contribución fantástica lo que está ocurriendo aquí en estos días. Pero recordemos, no es solo el conocimiento que venimos a buscar aquí, porque el conocimiento se complementa de manera perfecta con la práctica definida del poder que aceptamos. Nosotros determinamos si ese poder del cual estamos hablando y conocemos tanto, y vamos a seguir conociendo más en este simposio, si ese poder en realidad entra a controlar nuestra vida. Y ahí está la clave de todo el contenido del libro de Hechos. En la acción del Espíritu que va produciendo una cadena de testimonio en la que todos se suman a la dinámica que el Espíritu impone y coloca en todos los miembros de la Iglesia. Ese poder en sí mismo no se trata de un poder de comando, es una capacitación para que puedan realizar la misión, tarea que demanda más capacidades de las que nosotros naturalmente tenemos. Incluye aumento de la fortaleza física y espiritual. Y estoy nada más que expandiendo el contenido de las palabras que están en el texto. Adquisición de habilidades. Habilidades que adquiriremos si no las poseemos, por la presencia del Espíritu. Incluye disposición para la misión. Es interesante que hasta el deseo de ejecutar la misión, el Espíritu es el que coloca en nosotros. Incluye destreza para ejecutarla, ingenio para vencer los desafíos, agilidad para negociar sin caer en sincretismos. Muy rápido nosotros descubrimos que en el progreso de la misión necesitamos negociar, adaptarnos, incorporar nuevas formas de expresiones. Y los teólogos han inventado el término contextualizar. Tenemos que contextualizar
nuestro sistema de comunicación del Evangelio. Y hemos hablado aquí del Evangelio de Juan y de los sinópticos y las diferencias del Evangelio de Juan y los énfasis distintos y la época del Evangelio de Juan al fin del siglo, cuando los otros fueron escritos al comienzo. Bueno, no tan al comienzo, pero por la mitad, digamos. Esa diferencia hizo la primera contextualización. Juan es la mejor contextualización del Evangelio que nosotros podemos encontrar entre todos los ejemplos que puedan darse. Al mismo tiempo nos sirve de modelo para saber cómo adaptarnos, porque la adaptación está en el lenguaje, está en la forma, está en el método, pero el Evangelio es el mismo y Juan no alteró absolutamente nada del Evangelio. Amén. Ahí está el poder del Espíritu, que conduce su pueblo para saber cómo decir, cuándo decir y cómo dirigirse a la gente en su ambiente, así como ellos están, sin alterar absolutamente nada de lo que hay que predicarles. Desgraciadamente los teólogos han inventado que es más fácil predicar adaptando los contenidos. Y cuando adaptan los contenidos empieza el sincretismo y el siguiente paso es la apostasía. Y hemos venido a través de la historia del cristianismo sufriendo esos fenómenos de sincretismo, apostasía, reavivamiento que surge después por algún grupo y el grupo trae de nuevo la espiritualidad y el espíritu a la acción. Y entonces, después de un tiempo, a través del proceso de los iluminados, de los que se creen más inteligentes, de los que se creen más sabios que el espíritu, y encuentran nuevos caminos maravillosos que conducen a la apostasía. Y hemos venido de ese modo a través de la historia de la iglesia cristiana, y nosotros no podemos repetir porque estamos en el fin. No tenemos tiempo para otro ciclo de sincretismo y apostasía y recuperación espiritual por la obra del Espíritu. No tenemos tiempo más para eso. Entonces, no juguemos a la repetición histórica, juguemos a la autenticidad espiritual con la obra del Espíritu en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras doctrinas, en nuestras emociones, en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Eso es lo que hicieron los apóstoles en el tiempo de Hechos de los Apóstoles. Se entregaron enteros. Ser testigo del Señor significa estar siempre a favor del Señor y declararlo. No es que estoy a favor ahora y después si las conveniencias o el ambiente o las circunstancias me colocan en aprietos, entonces cambio o disimulo o altero. No. Estar a favor del Señor siempre y declararlo, inclusive enfrentando cualquier riesgo hasta la muerte. Eso es lo que hicieron ellos. Fueron apedreados, fueron perseguidos, fueron muertos literalmente, pero no pararon. ¿Por qué? ¿De dónde salía esa fuerza? Del Espíritu. Es como si el Señor nos dijera: no se preocupen por los riesgos, yo cuidaré de ellos. ¿Y cómo? Con el Espíritu. La iglesia tiene muchos riesgos, pero hagamos lo que tenemos que hacer y el Señor cuidará de todos los riesgos y lo hará a través del Espíritu. Y lo hace en todo, porque el Espíritu dirige todo. Inclusive el Espíritu condujo la historia de la iglesia. Esos 33 años que estamos hablando fueron tiempos cuando el Espíritu fue conduciendo todas las cosas. Y la historia de la iglesia, por la naturaleza misma de las cosas, era una historia real porque había seres humanos que estaban participando de este proceso.
con todas las complicaciones que la realidad humana tiene y con todas las debilidades que la realidad humana posee. Porque nosotros las conocemos, las hemos vivido. Nosotros sabemos que ninguno es perfecto aquí y que ninguno ha cumplido un ministerio sin fallas, o hay alguno que lo logró. Todos hemos fallado en algo. Algunos en cosas más pequeñas y otros en cosas más grandes. La falla mayor no es necesariamente moral, aunque las fallas morales son todas terribles. La falla mayor en esto es el incumplimiento de la misión. Esta es la mayor falla en Hechos de los Apóstoles. No cumplir la misión. ¿Por qué? Porque tenemos todo. Tenemos el Evangelio, Cristo, tenemos el poder, tenemos todo lo que el Espíritu Santo trae, y si no lo utilizamos y si no vamos adelante en la misión, es por pura rebeldía o indiferencia nuestra. De ahí que nosotros, tanto como los apóstoles de entonces y los creyentes de la época, tenemos una historia real por ser humanos, pero también tenemos una historia divina, porque las acciones de la iglesia y las acciones nuestras entonces y ahora son acciones de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos desarrollando las acciones de la iglesia en el cumplimiento de la misión, sepamos que estamos trabajando con elementos del propio Dios. Y por eso nosotros tenemos que realizar conscientemente actos que correspondan a los actos divinos, y que la historia de nuestra iglesia, la iglesia de Cristo, sea, además de una historia real, sea una historia divina. Y porque la iglesia pertenece también al Espíritu, la historia de la iglesia es espiritual. Esta es la dimensión directa del Espíritu. No hay vida espiritual verdadera, auténtica, profunda, que agrade a Dios si no es obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. No pretendamos ninguno de nosotros lograr una estatura espiritual propia como personas, una estatura espiritual como comunidad, donde quiera que esa comunidad esté en relación con nosotros, sea una iglesia local, sea un grupo de iglesias, sea la iglesia mundial. Todo esto es lo mismo, tiene que ser todo espiritual, obra del mismo Espíritu, en asociación con el mismo Espíritu. Cuando ustedes están dictando clases, cuando ustedes están preparando las clases, cuando ustedes están haciendo todo lo que los docentes hacemos, cuando ustedes están realizando toda la tarea pastoral que los pastores realizamos, cuando ustedes están haciendo todas las tareas administrativas que los administradores hacemos, tienen que ser todas ellas espirituales. Amén. ¿Por qué? Porque estamos en manos del mismo Espíritu. Además, no vayan a ser convencidos por nadie de que ustedes tienen derecho, o yo, o quien quiera que sea, a tener una individualidad tan pesada que nosotros inventemos cosas. Con respecto a la misión, lo único que podemos inventar es la contextualización, así como el Evangelio de Juan. Nada más. Podemos inventar la manera más fácil de comunicar el contenido, pero eso de inventar variantes doctrinales, líbrenos el Señor de semejante pecado, porque esas son el fuego profano que podemos nosotros traer al servicio de la iglesia. Y digo esto porque los profesores somos los más tentados a
a inventar variantes doctrinales, porque precisamente estamos trabajando con eso. Y entonces no cuesta nada. Además, todo lo que leemos, y leemos todo lo que los teólogos dicen, y los teólogos por ahí cada uno tiene su propia teología, y cada uno es grande por la teología propia que tiene. No crean ustedes que es por otra cosa. Y nosotros tenemos que citarlos a todos ellos en todos nuestros trabajos por un sistema técnico en el cual hemos sido entrenados, para el cual fuimos entrenados y al cual nos enseñaron a reverenciar. Y entonces tenemos que llenar los libros de notas de pie de plata. Y bueno, ustedes saben cómo son mis libros también. Así que yo no estoy tratando de colocarme fuera del ambiente. Lo único que les estoy diciendo es que con todo este academicismo, con toda esta técnica, tiene que ser espiritual. Porque si no logramos la espiritualidad por la presencia del Espíritu, ¿de qué nos vale conquistar todo el mundo si esta noche vienen a pedir nuestra alma? Tiene que ser con el Espíritu. Y el libro de Hechos es poderoso para irnos diciendo esto. En esta realidad humano-divina de la Iglesia, nosotros formamos parte. Nosotros formamos una parte muy definitoria, porque miren, ustedes son los que forman los pastores. Los pastores hacen la mente de la Iglesia y la Iglesia va a ser como el pastor la conduce. ¿Qué iglesia vamos a tener en el futuro? Una iglesia espiritual, profundamente conducida por el Espíritu, o vamos a tener una iglesia llena de informaciones, todas interesantes, valiosas, pero si no son integradas por el mismo Espíritu que reveló la Escritura, ¿a dónde vamos a parar nosotros y ellos? La tarea tiene que venir por el Espíritu. En el libro de Hechos claramente aparece también que el Espíritu conduce la administración de la iglesia. Y yo voy a tener que ahorrarme unos cuantos. No sé, esto no es el Espíritu que está deteniendo la partida. Ese es otro espíritu. El Señor es un espíritu maligno. El Señor es vida. Y yo hice todos los arreglos para que no pasara. ¿Estás seguro que no había que cambiarle la pena? Ahora sí. Lo único que hizo fue mover una pila adentro. Es decir, era problema de poder de todas formas. ¿No es cierto? Librémonos de los problemas por falta de poder. Bajo la elección se produjo la elección de Matías por causa y guiado por el Espíritu. La elección de los 7 que no son problemas administrativos también guiados por el Espíritu. El Espíritu conduce la evangelización. La unidad que se creó entre los discípulos antes del Pentecostés era por el Espíritu. La aprobación divina vino a través del envío del Espíritu Santo, y ahí está la cita donde Elena de White dice que cuando fue entronizado Cristo fue enviado el Espíritu como prueba de que él había sido aceptado en el cielo. Se necesitaron cosas. El Espíritu produjo y llenó la necesidad plena de la vida de ellos, hasta haciéndolos hablar en otras lenguas. Bueno, la evangelización es conducida por
el Espíritu. ¿Se acuerdan ustedes lo que ocurrió con los dirigentes de la iglesia cuando fueron al templo, a la puerta de la hermosa? Había un mendigo, lisiado, una rutina total. Los adoradores entraban y salían indiferentes. El lisiado pidiendo su limosna de cada día, igual que siempre. Los apóstoles en una rutina también entraron al templo, pero el Espíritu los indujo a hacer el milagro y la rutina se modificó completamente. Se reunió el Sanedrín después de conversiones de gran cantidad de gente. El Sanedrín recibió el Evangelio. Se reunió la iglesia para orar cuando dejaron prisioneros a los apóstoles. La iglesia oró pidiendo el Espíritu y pidiendo que les permitiera predicar con osadía. Y predicaron con osadía. Todo por la acción del Espíritu en la acción de los dirigentes de la iglesia. Dirigentes de la iglesia que estamos aquí, yo en un grupo, y todos necesitamos que esa rutina desaparezca y se transforme en una acción magnificada del Espíritu Santo en todo lo que hacemos. El Espíritu conduce la experiencia total de la iglesia, y en la experiencia de Pablo aparece con toda claridad esto que estamos diciendo. Se le dio a Pablo la misión, se le dio el Espíritu, y después se condujo junto con Bernabé, fueron a realizar toda la obra magnífica que hicieron, que fue un proceso fantástico. Quiero detenerme aquí. El Espíritu Santo conduce la elección de los obispos, ancianos y pastores. En la iglesia primitiva no había una filosofía o teología que diga que hay cosas como estas que son de atribución exclusiva de la iglesia y que la iglesia puede decidir. No había el criterio de que hay decisiones eclesiásticas que pueden hacerse independientes de revelación o de conducción del Espíritu. Esas cosas no estaban presentes. Aquí tengan cuidado de ustedes mismos y de todo el rebaño, le dijo Pablo a los dirigentes de la iglesia en Mileto. Recuerdan la reunión aquella en un viaje especial. Tengan ustedes sobre de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos. No dijo sobre los cuales yo los puse a ustedes como obispos. No, el Espíritu Santo. Y eso tiene que ser siempre, porque el Espíritu Santo está dirigiendo todas las actividades de la iglesia. Bueno, estamos listos para las conclusiones. Primero, los creyentes por el Espíritu pueden obedecer los mandamientos de Jesús, que también son mandamientos del Espíritu, y pueden testificar de manera convincente por el poder del Espíritu. Dos, la iglesia, por la presencia del Espíritu en ella, es testigo de Cristo en todo el mundo, comenzando desde Jerusalén. La historia de la iglesia tiene todas estas dimensiones que mencionamos. En cuanto a la administración de la iglesia por el Espíritu, adquiere una seguridad superior a la administración de cualquier institución humana. Sus acciones cerradas se reducen. Su única posibilidad de errar se encuentra en una acción independiente, separada del Espíritu. Si está integrada con el Espíritu, la iglesia no tiene posibilidad de errar porque el Espíritu no comete errores. Nosotros hemos cometido errores, seguiremos cometiendo errores en la medida que actuemos independientemente separados del Espíritu. La evangelización de la iglesia por el Espíritu es bíblica y convincente. Los dirigentes de la iglesia por el Espíritu adquieren valentía para realizar su obra y eficiencia para ejecutarla bien. La experiencia general de la iglesia por el Espíritu es sólida, coherente y fiel a Dios. Le ayuda a distinguir conductas engañosas y malvadas para rechazarlas. Le da el conocimiento de la Escritura necesario para resolver problemas doctrinales.
doctrinaria, le da seguridad en sus planes de penetración misionera porque el Espíritu interviene en ellos directamente y el Espíritu le ayuda a someterse a Dios en la ordenación de sus dirigentes, ancianos, presbíteros, pastores, de acuerdo a la voluntad de Dios. Este es el ejército en orden dirigido por el Espíritu. Y cuando la iglesia está dirigida por los que son elegidos para esto, guiada completamente por el Espíritu, entonces nosotros podemos ver repetido el fenómeno de Pentecostés. ¿Y qué otra cosa podríamos pedir a nosotros mismos en un simposio como este, sino obligarnos a someternos a la voluntad de Dios, porque la misión es la expresión del deseo, de la voluntad de Dios, no la expresión de nuestro deseo. Y con eso, con la obra del Espíritu, nosotros estaríamos en condiciones de terminar esta obra en los tiempos del Espíritu, que son todos más rápidos que los nuestros. Dios nos ayude para que así sea, y faltan 22, 21 segundos por aquí.